Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com. El día de hoy me gustaría hablar de algo que hablé el mes pasado con respecto a la conferencia de John MacArthur, que va a ser acerca de la inerrancia. En esa entrada, que fue el marzo 21, hablé acerca de cómo MacArthur se la pasa haciendo conferencia tras conferencia, cumbre tras cumbre, y cómo esto ha hecho de que muchos lleguen a pensar que MacArthur es una autoridad bíblica en las cosas que él habla. Y en esa entrada yo hablé acerca de este tema. Fue muy irónico, pero hoy me he topado que Tim Chalmers, que es una persona de que apoya a MacArthur en muchas cosas, ha escrito un artículo que habla acerca de las celebridades cristianas y la cultura de conferencias. Y yo lo he traducido y me gustaría leer casi todo lo que dice. Primero dice, hace unas semanas escribí sobre, hace lo que yo estoy escribiendo, pero esto es lo que él dice. Lo que él dice me gusta porque va conforme a lo que estoy pensando, y no que está totalmente de acuerdo conmigo, pero yo no soy el único que estoy hablando de esto, sino que gente aún dentro del campo del nuevo calvinismo se están fijando de que hay un movimiento de que las celebridades cristianas, en este caso son como Albert Mohler, como MacArthur y aún Piper. Ellos no pueden decir nada equivocado, no pueden decir nada equivocado, hagan lo que hagan. En el caso de MacArthur, sea tan prepotentes y bullies prácticamente, ellos también, porque ellos están defendiendo la Biblia. Esto me recuerda a lo que pasa con David Diamond, con Bolaines, con Gary Lee y con Marco Morales, que se han hecho celebridades dentro de cierta sección del pueblo evangélico. Eso lo tenemos que decir, no todo el pueblo evangélico se los traga. Y ellos pueden hacer y deshacer, decir, tratar con desprecio a su hermano y a su hermana, porque a veces hablan de mujeres. Y está bueno, ¿por qué? Porque son celebridades, están prácticamente comportándose como el mundo, que el mundo no importa cuántas veces van a la cárcel, no importa qué es lo que hagan o no hagan, ellos tienen el derecho de hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque son celebridades. Así que esto es lo que dice Tim Chalmers, dice, lo que he traducido, como tantos otros, se dirigirán a Louisville, Kentucky, la semana que viene para tomar parte de la conferencia Juntos por el Evangelio. ¿Qué comida come su gato? Eso es una expresión en inglés. Together for the Gospel, o T4G, como se dice en inglés, es para un nuevo calvinista, y al igual que para muchos otros, él está deseando no solo por la conferencia, no está deseando solo, pero también quiere ir a conocer gente, pasar tiempo con amigos y disfrutar de la atmósfera de conferencias más amplias. O sea, conferencias grandes, eso es lo que él se quiere decir, con una conferencia grande. Together for the Gospel o Juntos por el Evangelio es una conferencia bien grande. Me recuerdo que en el 2010 muchos se enojaron de Together for the Gospel porque está en Louisville, ahí en Kentucky, pero muchos prefirieron ir a oír a N.T. Wright a Illinois, más al norte. Y estaban muy molestos porque muchos de los estudiantes prefirieron ir a personas como Kevin Van Hooser, como Marcus Buckmill y otros personajes, y N.T. Wright, por supuesto, que son personas expertas en sus campos de estudio bíblico. Y Together for the Gospel es una buena cosa, no voy a decir, pero como Tim Chalmers dice, las personas que hablan ahí no son expertos en sus temas. Agarran un tema y, por ejemplo, la infalibilidad o la inerrancia, y va a empezar a hablar MacArthur acerca de eso, pero MacArthur no es nada de autoridad sobre el tema. Albert Mohler ha escrito acerca de eso, pero él aún no creo, y aún los que escribieron ese libro, 4 puntos acerca de la inerrancia, lo han criticado porque su capítulo en ese libro no es tan bueno. Albert Mohler, él escribió su doctorado sobre Calvar y el concepto de la escritura de Calvar. Por eso es que muchos lo toman en cuenta en ese sentido. Pero en sí, no creo yo que Albert Mohler, después, aparte de su doctorado, haya escrito más o de una forma que ha contribuido al campo académico, lo que se ha escrito muchas cosas buenas. Yo tengo 2 libros de él. Pero en sí no creo de que él sea una autoridad dentro de eso. Michael Bird, que ustedes lo han visto que Alberto Pérez
y yo hemos puesto cosas de él en nuestros blogs, y él ha copiado quizás, y yo he copiado de él. Él tiene un poco más de conocimiento acerca de eso, y eso que Michael Bird es de mi edad, 40 años, es más avanzado en eso. Pero lo que dice este hombre, Tim Charles, es que voy a ser honesto, dice, mi parte favorita de la conferencia es pasar tiempo con la gente. Para mí esto es uno de los menos, es uno por lo menos tan importante como la toma en las sesiones y el canto. O sea, que a él le gusta estar ahí en las sesiones, a él le gusta estar en el canto, pero eso es una de las cosas que él le gusta andar en conferencias. Pero dice, el segundo párrafo es lo importante. Lo que voy a decir no debe ser tomado como una reprensión de Juntos por el Evangelio, Together for the Gospel, o cualquier otra conferencia. Más bien es algo que he estado pensando últimamente. Ya he pensado en la cultura de conferencias que impregna la iglesia de hoy. Y entre paréntesis pone, o al menos la cultura de conferencias que impregna el nuevo calvinismo hoy. Creo que está claro que esa cultura de conferencias está directamente relacionada con la cultura de la celebridad que hemos promovido. Y eso es lo que yo he estado diciendo por meses y quizás ya años, de que se promueve una celebridad, en este caso John MacArthur, en otros casos David Diamond. Y, por ejemplo, David Diamond, él se promueve que él es judío, y que por lo tanto él puede entender, él puede enseñar mejor la escritura, porque es judío, pero David Diamond no tiene ni idea de lo que el judaísmo del tiempo de Jesús enseñaba o creía. Entonces, no puede ser una autoridad con respecto a lo que quiere decir lo que quiere decir la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Él lo que sabe es un judaísmo, como lo he hecho muchas veces, de un judaísmo de 1800 para adelante, que es muy diferente al judaísmo de Jesús. John MacArthur, en muchas cosas, él ha escrito muchos libros acerca de la prédica y muchos comentarios acerca de los textos, pero como hemos visto en mi propio blog, Gary Shogren lo critica a él, porque él ha hecho pensar que cada persona, cada 3-4 palabras tiene que decir lo que el griego dice, lo que el griego no dice. Y eso en el seminario no lo enseña. Quizá él en el Master Seminario lo enseña, pero en los seminarios reconocidos, recordemos, el Master Seminario no está reconocido por el gobierno federal de Estados Unidos. Hay seminarios que aceptan los egresados del seminario de MacArthur, pero yo no sé si un seminarista que se gradúe de MacArthur puede ir a Oxford o a Cambridge o alguna de las... yo no sé, simplemente no sé. Quizás han habido, pero yo no sé. Pero en Estados Unidos sí, como un egresado del seminario de MacArthur se puede ir para Southern Baptist. ¿Por qué? Porque tienen los líderes los dueños de organización, de esas instituciones, son tan estrechos que se aceptan uno al otro. Acá en Australia, como le he dicho muchas veces, yo he buscado libros de MacArthur en los seminarios teológicos y no se encuentran. Una vez más es apelar a una parte de la audiencia cristiana. Y sigue Tim Charles diciendo, la cultura de conferencias gira en torno a oradores célebres, para que las mayores conferencias son las que tienen el mayor número de los predicadores célebres más populares. En muchos casos, los planificadores de conferencias eligen un tema y luego traen a muchos de nuestros predicadores favoritos y como les sea posible para hablar sobre ese tema. Cuanto más de estos oradores que pueden conseguir, cuanto mayor es la asistencia. La matemática es simple. Esto es importante a tener en cuenta. Estos hombres no son necesariamente las autoridades sobre ese tema, y esto es lo que Tim Charles pega en el punto. Más que todo en esta próxima conferencia de MacArthur, donde va a hablar de la inerrancia. El único que ha escrito algo más o menos de erudición va a ser Albert Mohler. De ahí nadie más ha escrito, a menos que llegue John Piper. John Piper ha escrito acerca de eso. Pero aún Tim Charles habla de John Piper. Dice, sigue, más bien son predicadores sólidos y hombres piadosos que pueden tomar cualquier texto y hacer algo bueno de él. John Piper es un predicador dotado, tal y poderoso comunicador, que su peor sermón sobre un texto dado es mejor que mi mejor sermón y mi mejor día en ese mismo texto. Pero no es necesariamente una autoridad en ese libro o sobre el tema de la conferencia. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta.
el hecho de que se toma vámonos de vuelta a la controversia que pasó el año pasado con respecto a MacArthur. Y disculpen que me estoy centrando en MacArthur, pero MacArthur es el más controversial, es el que más hace conferencias, el que más le gusta estar haciendo esas cosas. Y como he dicho, él hace conferencias, pero él nunca va a las conferencias de eruditos, simplemente hace conferencias como Tim Chao está diciendo. Toman temas, hablan de ellos, pero ellos no son la autoridad. Y recordemos lo que él habló acerca del suicidio y de la salvación. John MacArthur dijo de que el que se suicida se va al cielo, no hay vuelta de hoja. Y Lawson, el que estaba ahí junto con él, que lo promovieron en el Fuego Extraño en la conferencia como un gran historiador, que tampoco es historiador ese hombre dijo cosas bárbaras que yo dije, wow, este hombre, yo no soy historiador, pero para decirles, hice el primer año de seminario, siempre nos enseñan toda la historia de la iglesia. El segundo año del seminario, no estudié historia, pero el tercer año del seminario tomé la reforma tanto continental como también de Inglaterra. Y después tuve que hacer toda la historia bautista en un semestre. Sé que he estudiado historia 2 años y medio. Y yo creo que en esos 2 años y medio uno le enseñan bien las herramientas para estudiar historia. Y cuando Lawson habló acerca de los anabaptistas y de otras cosas que han pasado en la historia, a mí me deja pasmado. Esa es la única forma que puedo decir. El hombre no es experto, experto en la historia, pero cuando en este Strange Fire o Fuego Extraño, la gente, si no me equivoco, fue el director de comunicaciones de MacArthur, que dijo de que era un gran historiador. Disculpen que lo diga, pero a Lawson no se le conoce en el mundo académico como historiador. Solo lo único que saben que es un pastor. Y vino MacArthur allá en la República Dominicana y dijo de que la gente se puede suicidar. Porque la Biblia dice que no hay problema, que hay gente que se depresiona y por lo tanto pueden llegar a ese error. Y que todos los pecados están habidos y por haber están lavados por la sangre de Cristo. Lo tremendo es que, como se llama eso, lo encontramos en Pablo, pero Pablo también tiene muchas cosas, nos muestra no solamente eso, sino que nos muestra también que tenemos que pedir perdón, pero en especial es primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, cuando habla de que si pecamos, tenemos abogado. O sea, que tenemos que pedir perdón por los pecados. Los pecados pueden ser perdonados, pero siempre y cuando los confesemos y pidamos perdón. Pero el suicidio no deja no deja parte de perdón. Y claro, todos nos vamos a morir con pecados. Pero por eso el salmista dice, hazme libre de los pecados que no conozco. Pero en fin, MacArthur habló de esto. Y este es un tema bien presente en la ética. Es algo ético. MacArthur no se conoce por ético. MacArthur no se le conoce por un profesor de ética. Por lo tanto, cuando él dijo eso, tampoco, y Lawson, volviendo al tema de la historia, yo en mi video dije junto con Iván, dijimos todas las posiciones cristianas históricas acerca de eso. Y nosotros no somos historiadores, simplemente nos tomamos el tiempo de estudiarlas. Lo estudiamos por 2 días y después hicimos nuestro video. Yo sé que fue una respuesta a una pregunta, no fue nada pensado, pero una persona que ha leído lo más mínimo de historia de la iglesia, que ha leído lo más mínimo acerca de ética, yo creo que en este caso Iván Sena dio más el clavo y fue más consistente tanto con la Biblia como con la historia de la iglesia y con el pensamiento ético que lo fueron MacArthur y Lawson. Y esto es lo que está hablando Charles, que mucha gente, lo dijo MacArthur, así tiene que ser. No, eso es porque son celebridades evangélicas y por lo tanto todo lo que sale de su boca o lo que sale de su pluma, en este caso la computadora, tiene que ser verdad. No, hermanos, tenemos que buscar las fuentes. Volvemos a las fuentes, a los verdaderos, aquellos que son las autoridades. No estoy diciendo de que todo lo que dice MacArthur es malo, no estoy diciendo todo lo que escribe es malo, no. Pero tenemos que tener en cuenta que es una persona que simplemente a mí me han dicho que yo soy como un tiburón que muerdo todo lo que veo. Bueno, MacArthur es una persona de esa forma. MacArthur, punto que ve, y quizás yo también soy, pero yo al menos reconozco que yo no soy la última autoridad y al menos cito a las autoridades. MacArthur no, lo que él dice me recuerda como Jesús en el Sermón del Monte. Habéis oído que dice tal cosa, pero yo digo, y claro, y
y él no lo dice así, pero la gente dice, bueno, esto es lo que se haya dicho, pero ahora MacArthur dice esto, así que esto es lo que vamos a seguir. Lo mismo se puede hacer la crítica a N.T. Wright, solo que recordemos que N.T. Wright es una autoridad mundial de todo tema que él escribe. Es tremendo ese hombre. Escribe la resurrección, se hace el mejor libro acerca de la resurrección. Se escribe de la ética cristiana, se hace el libro más vendido de la ética cristiana. Se escribe la escatología y es un pequeño libro. Se hace, hasta en la Time Magazine hablan de eso. Yo creo que estas personas son las que tenemos que oír, y como puse hace unos días también, el día que ya no, que la gente no lea a Joel Osteen o a MacArthur, y más bien lean a N.T. Wright o Mike Licona o algún otro buen escritor, yo creo que la gente va a cambiar de pensar. Pero bueno, dice, estas conferencias son buenas y útiles. Escuchar a estos predicadores de renombre es casi seguro que nunca será una pérdida de tiempo. Y o sea, está remachando Tim Chalmers, pero sigue. Nunca he oído hablar a Piper en una conferencia y murmure, esa fue una pérdida de tiempo. O sea, vale la pena oírlos. En muchos casos, sin embargo, la atracción de la conferencia no es crecer en conocimiento, no está en crecer en conocimiento, más bien, es que lo estoy traduciendo, no está en crecer en el conocimiento de un tema o un libro de la Biblia, pero la audición de predicadores célebres, pero lo que atrae es oír a predicadores célebres hablar sobre ese tema o ese libro de la Biblia. Y eso es lo que está pasando ahorita en lo que va a pasar con MacArthur, esa que la inerrancia. MacArthur agarra a muchos predicadores y van a llegar a hablar de un tema, pero dice esto Tim Chalmers. Cuando se trata de, a fin de cuentas, la celebridad cuando se trata a fin de cuentas, de lo que se trata a fin de cuentas, es la celebridad, no el tema. Es la celebridad, no el tema, es la mayor atracción. Rápido, sin mirar, ¿cuál es el tema de este año de la conferencia de Juntos por el Evangelio? Es probable que no sabe. Ustedes lo que se está refiriendo Tim Chalmers a la gente. Y realmente es probable que no te importa mucho, porque la grandeza del evento y la grandeza de los oradores son la atracción. O sea que el evento es Together for the Gospel, Juntos por el Evangelio, eso es lo que atrae. ¿Y quién va a estar ahí? Va a estar Amber Moller, va a estar Ligo Duncan, va a estar R.C. Sproul. Entonces vamos. Y yo en realidad hace como 15 años, yo sé que Together for the Gospel no tiene 15 años, pero hace 15 años yo estaba loquito por esta gente. No estoy diciendo de que maduré, pero simplemente estoy diciendo de que después de oírlos, dije, bueno, pero hay gente, dicen buenas cosas, pero no son los expertos de estas cosas. Pero es bueno oírlos, no va a ser desperdiciar el tiempo, pero no creamos de que estamos oyendo a la gente experta. Y sigue Tim Chalmers. Podríamos considerarlo un signo de salud y el crecimiento en el nuevo calvinismo si tuviéramos el mismo nivel de entusiasmo de aprender de un libro de la Biblia de una no autoridad de ese libro, o para aprender de un tema de gran importancia teológica de una autoridad sin nombre en ese tema. Por ejemplo, yo me pongo a hablar acerca de San Agustín. Yo puedo dar simplemente reseñas de San Agustín, pero yo no soy un experto en San Agustín. El que ha estudiado mucho para centrarse o para especializarse con respecto a los padres de la iglesia es Iván Sena. Una vez más hablando de Iván Sena, él sabe más que yo en lo que respecta a los padres de la iglesia, la doctrina de ellos. Yo me he centrado más bien en el judaísmo del segundo siglo, del segundo templo y el cristianismo antiguo del primero, del año 30 hasta el año 120. En cambio, Iván se ha concentrado en otro periodo de la iglesia. Yo creo que por eso es bueno oír a las personas que hablan más o que saben más acerca de esto. Dice, no sé quién está hablando, pero estoy emocionado de aprender sobre este libro o este tema. Esto demostraría que nuestro mayor deseo no es para ver y escuchar predicadores famosos, sino para tener la mejor oportunidad de ver y escuchar a Dios hablándonos en su palabra. Esto es lo que tuviéramos que tener nosotros. Queremos escuchar a Dios, que Dios nos instruya, que nos exhorte, que nos edifique, pero en realidad no se aprende tanto en estas conferencias. Al menos cuando yo las oigo, yo digo, quizás porque yo he estudiado, yo los oigo y digo, bueno, ya esto es lo mismo de siempre. Pero el problema es para el nuevo, aquel que nunca ha oído hablar de este tema.
Y yo digo, a veces, eso lo dice tal persona. Y a mí me tratan de altivo porque dicen, ay, es que usted desprecia a esta gente. No, es que no los desprecio, simplemente no son la autoridad del tema. Eso es la cosa. Ejemplo es, yo estoy viendo, aquí, he estado yo peleando con una persona por internet, con Andrés San Martín, luterano en Chile. De amigo se ha hecho como medio enemigo, yo no sé por qué. Y yo le digo que, ¿cómo se llama? De que acerca del Jesús histórico, yo prefiero leer a Albert Schweitzer, que muchos lo consideran liberal, pero lo prefiero leer a él que oír a otras personas de que en realidad no son ningunos. Y si usted quiere saber acerca de Albert Schweitzer, puede poner Albert Schweitzer en mi blog y le va a salir una entrada donde yo hablo de él. Él cambió su libro, La búsqueda del Jesús histórico, cambió totalmente a principios del siglo XX el concepto de Jesús adentro tanto de la academia como del cristianismo. Tremendamente lo cambió. Yo prefiero leerlo a él y él detalla en su libro todas las, ¿cómo se llama? Las críticas y las falsedades que la gente dice de Jesús en esos tiempos, desde los 1600 hasta la época donde él vivió. Y cuando una persona viene, por ejemplo, un Bart Ehrman o viene un Mark Croissant a decir cosas en contra de Jesús, y la gente, ay, ¿cómo es eso? Y yo simplemente digo, bueno, esto ya se tocó, ya se dijo en la historia, y simplemente Schweitzer los tiró para abajo. Y en cambio esta gente agarra algo nuevo, mejor dicho, algo viejo que la gente, la nueva generación no lo conoce, y creen que es una gran cosa. Y MacArthur o estas personas tocan ese tema y la gente dice, wow, MacArthur, qué sabio. Y no, y muchas veces MacArthur, como yo hago también, simplemente está sentado bajo los hombros de gigantes. Eso es lo que hace él. MacArthur en sí no ha aportado nada al conocimiento bíblico, él simplemente es un propagador de buenas cosas, pero él en sí no es alguien original, no es alguien que se puede decir de que de aquí en 120 años, como lo que está pasando con Schweitzer, se va a seguir leyendo sus libros. No ha escrito algo que ha cambiado el pensamiento, como en el caso de N.T. Wright, con la nueva perspectiva de Pablo, que dijeron los amigos de MacArthur, a un Albert Mohler. Albert Mohler tiene a una persona adentro de su seminario, Thomas Schreiner, y tiene a Mark Seyfried. Y Mark Seyfried es totalmente en contra de N.T. Wright, de la nueva perspectiva de Pablo, y ha escrito buenos libros en contra de la perspectiva de Pablo, y a mí me gusta leerlo, porque me gustan las críticas que le hace. Y Tom Schreiner ha escrito libros en pro de la nueva perspectiva de Pablo, y se ve cómo se llama, como Albert Mohler está en contra de la nueva perspectiva de Pablo, pero como Thomas Schreiner fue uno de los que recomendó a N.T. Wright y su proyecto con respecto a Pablo en el Evangelical Theological Society hace unos cuantos años atrás. Esos son las personas que hacen cambios tremendos y radicales dentro del pensamiento cristiano. Claro, hablan a la academia, pero poco a poco se van filtrando hacia la iglesia. Hermanos, ¿suena todo esto técnico? Sí, suena técnico. Recordemos que cuando Lutero puso sus 95 tesis, Lutero no tenía la intención de que la gente la leyera, que el populacho la leyera. Y esto suena horrible, pero así fue. ¿Por qué? Porque la escribió en latín. Él quería una discusión teológica de teólogos. Después él empezó a escribir en alemán, pero se echa de ver cuando él escribe algo en alemán y cuando él escribe algo en latín. Y muchas de las cosas que tenemos ahora son como sus escritos fueron los que están en latín. Ahora que ya el pueblo de Dios o el protestantismo creció, pudo leer y entender esas cosas. Pero al principio él no quería. Por eso no despreciemos a estas personas como MacArthur. Yo en realidad, mucha gente dice que yo lo odio. No, yo no lo odio, pero no me gusta la posición que tiene y sus seguidores, la actitud que toman para con todo esto, que él es la última palabra sobre el tema. Me gusta que Tim Chao se ha dado cuenta de que eso es simplemente parte de la celebridad
evangélica que estamos viviendo ahora, pero no quiere decir que estamos siguiendo a personas que en realidad son la autoridad mundial o son una de las autoridades dentro del campo del tema, y que indaguemos un poco más, y que en el caso mío no se enojen conmigo cuando digo no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay otro escritor que sí ha escrito libros y es reconocido al respecto del tema. Sabe. Yo me recuerdo que ya mi finado profesor del Nuevo Testamento, David Williams, él escribió su doctorado en la Universidad de Melbourne sobre los ebionitas. O sea que este hombre fue una de las eminencias con respecto a las ebionitas, y muchos de ustedes no conocen quiénes son las ebionitas. Yo los puedo mencionar, yo los he mencionado en mis cosas de las herejías en la iglesia primitiva. Pero y a eso me refiero, una persona que ha escrito un doctorado, digamos, como en el caso de que mencioné de Albert Mohler, que escribió su doctorado sobre la doctrina de la palabra dentro de Calvar. Él estaba en contra de Calvar acerca de que Calvar hace la diferencia entre la palabra viva y la palabra escrita. Que la palabra escrita, la Biblia, es un testigo a la palabra viva que es Jesús, el Logos. Es un argumento filosófico y Albert Mohler no está de acuerdo con eso, pero eso le da un poco de auge a él para poder hablar acerca de la inerrancia y la autoridad de la Biblia. Mis hermanos, no se pierdan estas conferencias. Yo no estoy diciendo que no vayan, no estoy diciendo que las desprecien. Es bueno para ir a conocer nueva gente, es bueno para tener redes pastorales, pero vayamos o oigámosla con la conciencia que, como dice Tim Chaus, no son la autoridad del tema. Les pueden dar un pincelazo al tema y los pueden hacer saber más acerca del tema, pero recuerden, no se vayan de esas conferencias o de esas charlas cuando las oigan pensando que ya oyeron la autoridad máxima o la mejor persona versada sobre el tema. Que les dieron un pincelazo, está bien, pero no hagamos el error de irnos de esas conferencias pensando de que ya sabemos todo acerca del tema. Bueno, esto es lo que les quería decir este día. Espero que tengan una buena semana. Están empezando el lunes para ustedes, para mí ya va a ser martes. Lo que les deseo, mis hermanos, es que se edifiquen en la palabra de Dios y que apoyen a luisjovel.com. Pueden apoyar primeramente por sus oraciones para que, como me han oído toser, que me mejore de esta gripe, que ya está haciendo invierno aquí en Australia y como en el sur del hemisferio sur. Pero también pueden ayudar económicamente y así poder seguir con este proyecto, con esta obra, para que ustedes sean edificados por lo que aquí hablamos, por las enseñanzas que aquí damos, o que doy, mejor dicho, porque solo yo lo hago, pero también, como pueden ver, copio de otras personas para dárselas a ustedes. Dios los bendiga, mis hermanos, y hasta la próxima.